Nuestro protagonista bebía con amigos, pero su rostro reflejaba una tragedia absoluta. Sus compañeros sintieron una profunda preocupación, pues esa aura melancólica arruinaba por completo el ambiente festivo del lugar. Y es que, para su desgracia, Shinju se había cruzado con su hermano mayor, alguien de mirada fría pero con un corazón bastante blando. Era obvio que a los demás les importaba un comino el sufrimiento de nuestro héroe. Por esa misma razón, decidió marcharse, dejando que aquellos traidores siguieran festejando sin su presencia. Ya en completa soledad, Shinju recordó su pecado capital, vender el departamento de un pariente y robarse el dinero, un error que lo aterraba al pensar en volver a verlo. Finalmente regresó a su enorme mansión intentando ser invisible como un fantasma, aunque su esfuerzo fue inútil, pues sus padres lo esperaban despiertos a altas horas de la madrugada. Su padre desató su furia de inmediato, ya que era evidente que el joven heredero había vuelto a sus andadas rebeldes. Su hermano mayor, en su reciente visita, había confesado todo el secreto. El chico juró entre lágrimas convertirse en un heredero digno para la familia. Su dulce madre le rogó a su esposo que se tranquilizara y explicara el verdadero motivo de esta dramática reunión. Resulta que su querido hermano mayor propuso enviarlo directo al servicio militar, y a su padre le pareció una idea brillante. Naturalmente, el corazón de Shinju casi se detuvo ante esta locura, tanto que pensó que todo era una horrible pesadilla. Cayó de rodillas ante su padre, suplicando con ojitos de cachorro que cambiara su cruel decisión. Pero el hombre se mantuvo frío como el hielo. El joven miró a su madre, buscando un milagro inesperado. Sin embargo, ella le dio la espalda sin piedad. De todas formas, ya no había magia para salvarlo, pues su oscuro destino estaba sellado. Sin escapatoria alguna, nuestro mimado protagonista se derrumbó en el suelo llorando a mares, un berrinche tan vergonzoso que obligó a su propio padre a usar verdaderas amenazas. Como un poderoso magnate, tenía la gran autoridad para castigarlo, congelando todas sus tarjetas de crédito. Fue entonces cuando el joven comprendió que su trágica suerte estaba echada, pues los papeles del ejército ya brillaban frente a él. Partiría al amanecer, y su madre prometió prepararle cualquier platillo delicioso que su corazón anhelara, como una dulce despedida. La desesperación devoró su alma por completo, dejándolo sin fuerzas siquiera para llamar a su hermano. A la mañana siguiente, llegó a la estación junto a sus padres, luciendo un ridículo uniforme militar. Su padre seguía soltando chispas de enojo, todo porque el chico no se había rapado su preciosa cabellera. Shinju lloraba desesperado, anhelando huir a su hogar bajo las cálidas alas de su madre. Sin embargo, aquel estricto patriarca hizo oídos sordos. Además, ya habían contratado a un guardaespaldas especial para que lo vigilara. Durante todo su infierno militar, al anunciarse la temida partida, nuestro llorón subió al tren rodeado de soldados que lo fulminaban con la mirada, pues seguía llamando a su mami como un bebé asustado. Un veterano, perdiendo la poca paciencia que tenía, agarró al novato del cuello y lo arrastró sin piedad hasta su miserable asiento. El mayor no lograba entender cómo el ejército aceptaba a un debilucho tan escandaloso, creyendo que tipos como él jamás protegerían a su nación. Un pasajero más pacífico intentó calmar a su amigo, señalando que su hostilidad hacia el novato era excesiva. Fue en este ambiente tan aterrador que el joven por fin comprendió. Habría sido 1000 veces mejor soportar la ira de su hermano que ser arrojado a este agujero del infierno. A pesar de todo, los insultos volaban hacia Shinju, pues todos daban por hecho que sus padres habían fracasado en criarlo, mandándolo allí como un castigo divino. De pronto, un imponente sargento irrumpió en el vagón para presentarse y dar una intimidante bienvenida, exigiendo hermandad absoluta, ya que compartirían ese calvario militar durante varios años. Mientras tanto, nuestro héroe chateaba en su teléfono riéndose de los mensajes sin sentir ni una sola gota de vergüenza. Semejante descaro encendió la furia de los soldados, pues esa actitud rebelde era una falta de respeto totalmente inaceptable. Además, cuando un superior abría la boca, hasta las moscas debían guardar un silencio sepulcral y escuchar con devoción. El sargento supo al instante que este niño rico sufriría demasiado, y que tendría que sudar sangre para poder encajar y sobrevivir en aquel infierno, jurando que la actitud de príncipe malcriado terminaría cambiando muy pronto. De forma inesperada, un recluta a su lado le regaló una sonrisa cálida, intentando ser su rayo de luz. No lograba entender por qué alguien lloraría tanto por ir al servicio militar, ya que él sentía que su corazón latía de pura emoción.
Este humilde soldado venía del campo y veía al ejército como su billete dorado, para forjar un destino brillante. Sin embargo, nuestro deprimido protagonista no tenía ganas de hacer amigos, creyendo que él jamás comprendería a alguien que había perdido una vida de lujos y comodidades. De pronto, el vagón se convirtió en un horno sofocante bajo el sol, y nadie podía abrir las ventanas selladas. Shinju sentía que sus pulmones colapsaban por la falta de aire, un sufrimiento que jamás había experimentado en su burbuja, y el pánico a morir lo invadió. Un compasivo oficial superior recorrió el pasillo, ofreciendo un tanque de oxígeno para salvar a los más débiles. Para el enorme alivio del joven millonario, este imponente oficial llamado Yu Fengcheng era precisamente a quien los padres de Xingyu suplicaron que cuidara a su preciado hijo. Con voz firme, le ordenó al dramático novato ahorrar el oxígeno para verdaderas emergencias y soportar la incomodidad como un hombre. Esta fría advertencia ofendió profundamente al mimado Xingyu, quien siempre recibía un trato de príncipe desde su infancia. Incluso ahora, el ingenuo niño rico creía poder conseguir un tanque de oxígeno sobornando al mismísimo ejército, pensando ridículamente que su sucia riqueza resolvería cualquier problema militar. Pero cuando los intensos ojos de Yu Fengcheng lo fulminaron, Xingyu sintió un escalofrío paralizante, pues la mirada depredadora del oficial desprendía un aura aterradora. La tensión explotó cuando este musculoso hombre atrapó al arrogante recluta y, con un movimiento espectacular, inmovilizó su brazo. Luego, empujó al pobre chico hacia un diminuto vestíbulo, que aunque resultaba humillante y sumamente incómodo, al menos estaba inundado de aire puro. El principito rico odió semejante castigo, totalmente frustrado por no entender por qué ofrecer comprar oxígeno provocó semejante furia en ese guapísimo pero salvaje y estricto superior. Desesperado, Shinju golpeó la puerta con furia infantil, pero nadie abrió. Finalmente se derrumbó llorando a mares, sumergido en un charco de dramática y cómica autocompasión absoluta. Al darse cuenta de que rogar era inútil, este niño mimado cayó rendido al frío suelo, rezando para que algún alma caritativa lo rescatara de allí. Tras una interminable y dolorosa hora de tortura, el sufrido heredero logró regresar temblando al vagón principal junto a los demás reclutas, luciendo como un perrito abandonado y triste. Otro amable novato se acercó para consolar su corazón y susurrarle advertencias vitales sobre los oscuros peligros que debía evitar a toda costa en este infierno militar. Le confesó que el hombre que lo expulsó era una leyenda letal, un monstruo temido por todos los frágiles soldados novatos. Pronto, los nerviosos reclutas aterrizaron en la brutal academia donde sufrirían durante los próximos años y la primera misión de supervivencia era sobrevivir a la asignación de dormitorios. Nuestro delicado protagonista sudaba intentando arrastrar su gigantesca y lujosa maleta. Cuarto, viéndose ridículo al fallar en algo tan patéticamente básico. De repente, una imponente montaña de músculos lo chocó para entrar primero, ignorando totalmente la presencia del lastimoso novato. Era el imponente Yu Fengcheng, quien dedicó una mirada gélida y burlona al llorón con el que ya tenía historia, sin pronunciar palabras. Para el mimado príncipe, esta coincidencia fue un paro cardíaco. El destino cruel dictaba que dormiría en la misma oscura habitación con su peor enemigo. El escape era imposible. Las barracas parecían sacadas de una trágica película de terror y bajo presupuesto, causándole asco total al refinado Xingyu. Aún así, su ingenuo y tembloroso corazón rezaba por conseguir una cama lejana. Sin embargo, un veterano aplastó sus esperanzas advirtiendo que la milicia no era un hotel. Las posiciones de las camas ya estaban fríamente calculadas. Irónicamente, el caprichoso universo decidió que la cama de Xingyu estuviera literalmente pegada a la bestia que tanto lo aterrorizaba. El superior le ordenó amablemente desempacar sus cosas, sin notar la tormenta de pánico que destrozaba el frágil mundo del sudoroso Xingyu. Sin mediar palabras, Xingyu corrió buscando al instructor, rogando solucionar esta crisis, pero el oscuro destino militar le enseñaría que cambiar de dormitorio era imposible, más aún siendo un recién llegado, pues solo tras entrenar ganarían cuartos decentes. Aunque para nuestro dramático Xingyu, la comodidad física ni siquiera era el peor problema en este maldito momento. Ni siquiera lograba articular por qué su corazón latía tan desesperadamente buscando huir del cuarto. El pobre instructor jamás presenció a un soldado tan ridículamente llorón, pues todos aceptaban su destino en absoluto silencio. Pero Xingyu
comenzó a sollozar amargamente, jurando que simplemente no soportaría aquel infierno. Como un milagro divino, el rico heredero recordó una información clave. Su madrecita contrató un guardaespaldas para protegerlo, un tal Yu Feng Cheng. Este nombre iluminó su mente como una dulce y absoluta salvación divina. Secándose las lágrimas, rogó al instructor que lo presentara ante su divino salvador militar. El instructor lo miró como si estuviera totalmente loco, ya que cualquier humano normal evitaba cruzarse con aquel demonio. A pesar de todo, el oficial aceptó guiar al berrinchudo novato, inyectando una cómica y dulce esperanza en su corazón. Para su tremenda confusión, caminaron directamente hacia el oscuro dormitorio que Shinju acababa de abandonar. El ingenuo chico pensó que su milagro estaba a unos cuantos pasos. Con ojitos brillantes, Shinju rogaba que su familia hubiera enviado a alguien invencible para lograr defenderlo del salvaje del tren. Finalmente, al encontrarlo, Shinju esperó el dulce encuentro con una sonrisa de oreja a oreja, seguro de que su protector lo mimaría entre estos hombres tan rudos y aterradores. Pero en cuanto el misterioso Yu Feng Cheng volteó lentamente, la sangre de Shinju se congeló. El rostro de su protector era inconfundiblemente aterrador. Era el mismo tirano despiadado que casi le arranca el brazo en el tren, el hombre del que anhelaba escapar y de quien, irónicamente, acababa de rogar protección divina. El golpe de gracia cayó cuando el instructor anunció frente al atractivo demonio que este iluso y llorón novato lo estaba buscando desesperadamente, sellando su tumba romántica sin escapatoria. Bajo esa mirada de depredador, el alma de nuestro dramático protagonista abandonó su cuerpo por completo, sintiéndose como una patética estatua de hielo. Desde este maldito segundo, la convivencia militar se transformaría en un verdadero y ardiente infierno romántico. Sin el instructor presente, aquel imponente hombre ya no imponía tanto terror. Fingió cortesía, usando un tono bastante suave, tranquilo y calmado, aunque su mirada destilaba rechazo hacia el novato. El pobre chico fantaseó con huir, rezando porque todo fuera un vil malentendido. Pero Yu Feng Cheng lo atrapó por los hombros, arrastrándolo sin ninguna piedad. Arrinconando a Shinju en el pasillo para escupirle sus amargas verdades a solas, el robusto soldado lo empujó con tanta fuerza que el chico tropezó torpemente, estrellando su cuerpo contra la fría pared. Solo entonces su supuesto y enorme guardián preguntó cómo se llamaba. Aunque ya intuía que este era su protegido asignado, bastaba un simple vistazo al rostro pálido, que lucía totalmente aterrado y desolado, del frágil novato para confirmarlo. Sus modales tan finos y su figura de cristal dejaban claro que no soportaría el brutal infierno militar. Yu Feng Cheng, un hombre rudo de principios estrictos, creía que la patria no necesitaba a un soldado incompetente, y sumamente mimado de cristal, mucho menos si requería una niñera personal para sobrevivir a los infernales entrenamientos. Aunque el novato le importaba un comino, tampoco podía pisotearlo a su sucio antojo, sobre todo porque sus influyentes familias eran muy cercanas, y decepcionar a los fuertes superiores no era una opción. Sin embargo, el estricto militar sentía hervir su sangre, viendo a Shinju temblar frente a él aterrorizado. Ante el oscuro abismo de su deber militar, el orgullo del bonito chico estalló al escuchar tantas burlas humillantes sobre él. Intentó defenderse con furia, pero la aplastante diferencia de tamaño lo hacía ridículo. De pronto, el frío Yu Feng Cheng notó un encanto oculto en el desafortunado chiquillo. Sus facciones adorables y tan delicadamente hermosas que le restaban masculinidad, mágicamente no asquearon al rudo militar. Mostrando una sonrisa perversa, el veterano lanzó una atrevida propuesta de protección a Shinju, pero exigía convertirse en el íntimo compañero del grandulón. Esta indecente oferta hizo arder de rabia al heredero. Él no pensaba rebajarse jamás a ser el sucio juguetito de nadie. Tales insinuaciones descaradas le causaban profundas náuseas. Resultó que su valioso orgullo importaba muchísimo más para él que vivir entre algodones durante su reclutamiento. Sencillamente, jamás aceptaría ese sucio pacto. Yu Feng Cheng se burló fríamente de esta absurda y cómica rabieta, pues con ese rostro angelical, el cobarde muchachito habría asegurado fácilmente el dulce escudo protector que requería. Sin ese glorioso amparo, sobrevivir allí sería un absoluto milagro. El rudo soldado juraba que cedería, siendo solo cuestión de tiempo. Tarde o temprano, cuando el infierno militar lo destruyera por completo, el chico rogaría por clemencia.
sonriendo con arrogancia, el enorme Yu Fengcheng. Soltó al pobre desdichado y se marchó victorioso, dejándolo ahogarse en sus confusos pensamientos. Ahora, los hermosos ojos de Xinyu ardían, llenos de determinación, de fuego rebelde para aplastar cualquier obstáculo militar. Juro que le tragaría esas sucias palabras a ese estúpido gorila gigante. Más tarde, guardando su equipaje en la vacía e intimidante barraca, el hermoso joven suspiró, rezando por un poco de paz. Sin embargo, ese molesto veterano regresó rápidamente, esta vez sosteniendo un par de tijeras muy afiladas en su mano. Arrancando bruscamente la preciada gorra del heredero, arruinando su tranquilidad con intenciones malévolas, el molesto e insistente Yu Fengcheng le gruñó que los reclutas debían raparse como castigo casi calvos, para no estorbar jamás su visión durante las sudorosas e intensas prácticas. Y si no cortaba sus mechones ahora, el loco instructor lo dejaría pelón en su mismísimo primer día. Fiel a su molesta promesa de niñero con los padres de Xinyu, el rudo soldado fingió nobleza, decidiendo cortar ese hermoso cabello él mismo ahora. Antes del enorme drama, los rudos reclutas murmuraban que esa melena de ídolo pop era absolutamente inaceptable allí, así que debían masacrarla sin piedad. Después de todo, los guerreros jamás cuidan su lindo aspecto como princesas de cristal. El dramático protagonista se negó a acatar la ridícula regla. Él jamás sacrificaría su deslumbrante estilo por el sucio deber militar, y estaba preparado para correr e iniciar su épica fuga a toda velocidad. Pero el gigante Yu Fengcheng reaccionó inmediatamente al inaceptable comportamiento, atrapando bruscamente al hermoso joven directamente por el cuello de su camisa y evitando su épico escape. Xinyu lloró para ser liberado, insistiendo que los cortes debían ser voluntarios, pues todos tenían el divino derecho de elegir su propia apariencia. Pero el sádico grandulón amenazó con que su rebeldía sería castigada diabólicamente si continuaba resistiéndose patéticamente. Para prevenir una sangrienta y segura masacre capilar, el testarudo protagonista protegió celosamente su linda cabeza con ambas manos, exigiendo furiosamente que frenaran sus intentos de raparlo. Yu Fengcheng bufó, inamovible, ansioso por pelar a ese niñito engreído, jurando amarrarlo como un vil cerdito si no cedía ante él. Notando que ese estricto monstruo no mostraría piedad alguna, el pobre Xinyu maquinó 1000 planes locos de fuga, rindiéndose a su amargo destino, aceptando que era inútil y dejando que el temido evento ocurriera. Antes de rendirse totalmente, el lloroso joven jaló los pantalones del salvaje enemigo en un último intento por empujarlo. Pero Yu Fengcheng malinterpretó ese gesto, sugiriendo atrevidamente que se desnudara para revelar su piel oculta. Rendido, el joven protagonista colapsó en la cama. Se preparó temblando, y Yu Fengcheng prometió suavemente cuidarlo. Aseguró que su delicada piel jamás sufriría un solo rasguño, pidiéndole docilidad absoluta. Las tijeras amenazantes lucían desastrosas, pero a este apuesto y rudo guerrero no le importó en absoluto usar esa espantosa y oxidada herramienta. Completaría su salvaje misión capilar costara lo que costara. Viendo caer sus mechones, nuestro Xinyu temblaba aterrado. Desesperado por evaluar este trágico desastre visual, exigió furioso que alguien trajera un espejo a la velocidad del rayo. Yu Fengcheng ignoró olímpicamente los berrinches del hermoso llorón, ordenándole con voz profunda que se quedara quietecito y le dejara terminar sin causarle heridas apasionadas. El joven rico sintió una inmensa tragedia interna, aceptando dramáticamente que su divina melena había muerto eternamente. Ahora luciría tan patético como todos los trogloditas del escuadrón. Nadie admiraría su brillo, lo cual para los finos ojos de Xinyu, francamente, era una pesadilla aterradora. Cuando nuestro dominante Yu Fengcheng concluyó su obra maestra, sonrió creyendo que le había quedado fantástico, mientras un compañero cercano soltaba carcajadas burlonas ante tal desastre monumental. Pero cuando nuestro Xinyu vio su reflejo del espejo, sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Su cabello de ídolo ahora parecía perro callejero trasquilado. Para provocarlo intencionalmente con su humor negro, el rudo sargento elogió su nuevo estilo, jurando sarcásticamente que se veía bellísimo así. Ardiendo en cólera, el tierno chico se abalanzó contra este monstruo estilista, totalmente decidido a estamparle un buen puñetazo facial directo. Tristemente, olvidó por completo la monstruosa diferencia de sus fuerzas físicas. Como consecuencia, antes de poder parpadear, sintió su brazo inmovilizado y dolorosamente torcido contra su espalda. Pero al haber iniciado este contacto físico,
no se podía culpar completamente al atractivo Yu Fengcheng. Sin embargo, nuestro rebelde Xin Yu juraba ser una víctima inocente, pues jamás había ofendido a ese tirano hasta que destrozó su preciado cabello. Una enorme multitud de soldados curiosos los rodeó rápidamente, suplicando que se calmaran para evitar peleas escandalosas. Pegando ese pequeño cuerpo contra su pecho, el soldado dominante se aseguró con firmeza intensa que Xin Yu sintiera su peligrosa excitación, advirtiéndole silenciosamente lo que sufriría si no dejaba de provocar al superior. Frente a todos los mirones, Yu Fengcheng declaró descaradamente sus intenciones más oscuras. Insinuó peligrosamente que nuestro chiquillo disfrutaría muchísimo si las cosas subían de tono, aunque esto rompía por completo con las preferencias íntimas del joven adinerado. Sin embargo, en esta base militar, esos roces calientes eran demasiado comunes entre hombres sedientos de afecto y amor. Así que nadie juzgaba estas tensiones románticas. Antes de soltarlo, el alfa le robó un beso del cuello, susurrando su profundo deseo de que Xin Yu rogara por atención y permitiera lo inevitable. Abrumado por este torbellino de emociones intensas, nuestro chiquillo rompió a llorar amargamente, sintiendo pánico al no saber cómo sobreviviría solito entre tantos lobos hambrientos. Su dinero no servía de nada aquí. Esa fría noche intentó volverse invisible para el resto, escondiéndose tembloroso bajo sus gruesas cobijas militares, aterrorizado por la humillación sufrida y sintiendo aquella oscura tensión persiguiéndolo acechante. Mientras tanto, los soldados charlaban felices sobre la cena. El menú resultó deliciosamente inesperado, aunque Xin Yu seguía con hambre por esas raciones minúsculas. Desesperado por encontrar golosinas que calmaran su ansiedad, el chico salió sigilosamente de su escondite de tela solo para arrepentirse al chocar miradas con un Yu Fengcheng que lo observaba como un depredador. Instantáneamente, el asustadizo chico intentó enterrarse bajo las sábanas mágicamente, pero el intenso sargento se negó a ignorarlo. Con un movimiento brusco y totalmente dramático, despojó al avergonzado protagonista de su cobija, susurrándole que había perdido su cena especial y necesitaba devorar algo nutritivo muy pronto. Además, Yu Fengcheng dedujo burlonamente que la mochila del principito escurridizo seguramente ocultaba deliciosos bocadillos que podrían alimentarlos por muchísimos días seguidos. Sin permitirle al adorable Xin Yu reaccionar, el grandulón confiscó atrevidamente su mochila personal y derramó todos sus preciosos tesoros sobre su cama. Para Xin Yu, este atropello fue imperdonablemente descarado. Intentó arrebatarle sus dulces mágicos desesperado, pero Yu Fengcheng lo esquivaba coqueto, bloqueando sus torpes esfuerzos por recuperarlos con una sonrisa cruelmente maliciosa. Lo que realmente cautivó la atención del rufián fue una adorable bolsita con fresitas dibujadas. Una golosina tan infantil resultaba sumamente vergonzosa para Son, un varón adulto como nuestro tierno Xin Yu. Sin embargo, el chiquillo se cansó de soportar pasivamente tantas humillaciones juntas. Así que explotó en un adorable ataque de ira, gritando que aunque esos dulces tuvieran diseño infantil, eso no les quitaba lo delicioso ni lo nutritivo. A Yu Fengcheng no le divirtió su rebeldía, así que invitó cruelmente a sus compañeros a devorar sin piedad todas las provisiones secretas que el pobre niño rico atesoraba en su mochilita. Definitivamente, quería convertir su vida militar en un infierno total. Naturalmente, los gorilas hambrientos jamás rechazarían un banquete tan exquisito y arrasaron rápidamente con el amoroso lonche preparado por mamá, destrozando el frágil corazoncito del hermoso recluta desolado. Sorprendentemente, un valiente héroe saltó al rescate del novato, compadeciéndose del inocente chico que jamás enfrentó tanto caos. Al alejarse de su mansión por primera vez, esa crueldad era desgarradora para su alma. Curiosamente, resultó ser aquel chico bastante sonriente cuyo colchón flotaba justo sobre nuestro Xin Yu, convirtiéndolos en tiernos vecinos de litera. Su noble intervención fue como respirar pura magia. Aunque ese chico hablaba por los codos, era 1000 veces mejor que los otros ogros del cuartel, sorprendentemente. Nadie se atrevió a robar la rica comida en la cama de Yu Fengcheng, así que el dulce novato pudo guardar todo en su mochila para después. El apuesto hombre quedó muy desconcertado cuando nuestro querido Xin Yu decidió no comer nada enseguida y guardarlo para después. Esa actitud parecía totalmente ilógica, pero el pobre chico simplemente no podía tragar nada mientras ese intimidante galán lo observaba.
Sin embargo, al llegar la mañana, nuestro niño rico tampoco tendría tiempo de comer nada, pues debían despertarse a una hora inhumana, para un entrenamiento súper intenso que sería un infierno para cualquier pobre mortal. Abrazando su bolsita de comida, el lindo Shinju decidió que era mejor no comer todavía y esperar un rato libre en esa caótica y larga mañana. Antes de las 6 de la mañana, todos empezaron a gritarle que se levantara, pero el terco Shinju no quería seguir las absurdas reglas de este horrible lugar. Creía que no era hora de despertar aún, pues ni siquiera había amanecido. Mientras tanto, Yu Fengcheng ya estaba vestido, luciendo guapísimo y listo para entrenar, y empezó a despertar al adinerado chico de su cama. Peor aún, Yu Fengcheng acorraló al chico en la cama e intentó quitarle la pijama usando solo sus dos atrevidas manos. Esto enfureció al sonrojado Shinju y finalmente lo obligó a levantarse, aunque seguía tardando una eternidad en prepararse para el duro entrenamiento. Luego, el apuesto hombre le aconsejó pícaramente que durmiera sin ropa de noche para que su rutina matutina fuera muchísimo más rápida. Finalmente, anunciaron que solo quedaban unos cuantos segundos antes del temible entrenamiento, y todos salieron corriendo de inmediato, dejando atrás al lentísimo chico mientras formaban las filas. Shinju intentó colarse silenciosamente junto a sus compañeros, esperando pasar desapercibido y evitar un castigo doloroso por su horrible demora. Sin embargo, durante este momento tan crítico, uno de los oficiales superiores lo descubrió inmediatamente y clavó su intensa mirada en el lindo chico que había ignorado descaradamente la formación. Resulta que los pobres soldados solo tenían 5 minutos tras despertar para arreglarse rápido y llegar corriendo al lugar designado para su horrible entrenamiento. Y eso se consideraba bastante generoso, pues ese tiempo extra solo se daba a los novatos. El imponente instructor lucía furioso, y cuando llamó al recién llegado, Shinju tembló, demasiado asustado para dar siquiera un paso hacia él, sabiendo que le esperaba un horrible castigo. Como el joven no podía dar un paso al frente, el rudo oficial caminó hacia él, declarando que no tenía intención de darle un trato especial solo por ser el lindo hijo de una familia con muchísimo dinero. Castigarlo no serviría de nada, pues eso no le enseñaría verdadera disciplina al novato. En su lugar, el gran oficial le ordenó presentarse, antes por el tiempo exacto que se retrasó hoy. Sabiendo lo súper doloroso que sería, el hermoso Shinju permaneció en silencio, sabiendo que no podía quejarse, pero el apuesto oficial exigió una respuesta afirmativa, dejando claro que acataría la orden. Luego, todos regresaron a la formación. La primera tarea buscaba elevar mágicamente la moral de los reclutas y evaluar su resistencia física en una carrera de kilómetros. Cada comandante lideró a su varonil grupo por un sendero marcado. Absolutamente nadie tenía permitido quedarse atrás, ya que se esperaba que estos fuertes hombres tuvieran una fuerza básica acorde a su edad. El lindo protagonista corría rezagado, incapaz de seguir a sus musculosos compañeros debido a su evidente debilidad. Viendo esto, el guapo Yu Fengcheng decidió acompañarlo atrás para charlar sobre lo que había pasado, tanto anoche como esta bella mañana. Era obvio que el apuesto galán tenía razón. El pobre Shinju no pudo comer cómodamente, y ahora sufriría lo mismo todos los días, con frías madrugadas y sesiones de entrenamiento muy brutales y extremadamente agotadoras. El joven protagonista seguía luciendo demasiado rebelde para ser un nuevo soldado, dando la inmensa impresión de que definitivamente no encajaba en ese lugar, en absoluto. Inesperadamente, su alegre y hablador compañero también se acercó, ofreciéndole tiernos consejos sobre cómo respirar, mientras corrían. Al final, nuestro delicado Shinju no aguantó el ritmo y colapsó dramáticamente. El gigantesco y rudo soldado lo agarró para arrastrarlo, ordenándole continuar el cruel ejercicio sin importar su inmenso cansancio. El adinerado chico empezó a quejarse dramáticamente, declarando con lágrimas que no podía continuar, estaba demasiado exhausto y simplemente no podía ignorar eso más. De repente, el dominante instructor se acercó y preguntó en un tono sospechosamente suave cómo le gustaría descansar en ese momento, mostrándose mucho más amable que antes. Sin notar la trampa, el tierno Shinju confesó inocentemente que le encantaría sentarse, ahí mismo para recuperar el aliento, y al escuchar la dulce aprobación del oficial, lo hizo de inmediato, pero las cosas no eran tan simples. Apenas el chico se sentó, el hombre esperó un poco, luego lanzó su gran cuerpo sobre la espalda de Shinju, haciendo imposible que el frágil recluta soportara ese enorme y musculoso peso.
El adinerado chico admitió rápidamente. Estaba completamente listo para seguir corriendo, lamentando profundamente haberse negado a continuar el duro entrenamiento. Con amabilidad fingida, el atractivo instructor se levantó y le dijo que podía continuar, pero solo si realmente ya no sentía cansancio por todo el extremo esfuerzo físico. Shin Yu corría sin aliento, por fin entendiendo perfectamente el porqué. El guapo capitán del escuadrón tenía fama de ser un hombre de hielo, carente de emociones tiernas. Pronto todos terminaron aquel infernal y larguísimo circuito y regresaron a la formación. El estricto oficial regañó a los adorables novatos, señalando que este suave calentamiento debió ser muy fácil. Pero todos parecían zombis. Nuestro guapo protagonista, tras llegar de último lugar, se encorvó en la fila, apenas logrando mantenerse en pie. Pero cuando la tensa mirada del líder lo enfocó y le ordenaron pararse derechito para mostrar absoluto respeto al sexy comandante, él obedeció al instante. Por fin era hora de desayunar. Cada rudo oficial debía escoltar románticamente a todos sus hambrientos aprendices hasta el comedor principal. El niño rico sintió una inmensa felicidad al pensar que por fin probaría bocado. Su lindo estomaguito rogaba por esto desde la trágica noche anterior, justo antes de quedarse profundamente dormido. Pero su sádico instructor no tenía ninguna prisa por obedecer. En lugar de eso, detuvo a Shin Yu, dejándole bastante claro que antes de saborear su tan anhelada comida, tendría que soportar unas cuantas torturas más. Pronto, el pobre Shin Yu llegó al amado comedor, donde aquella deliciosa comida se servía mágicamente en una aburrida fila perfectamente ordenada. La espera fue una agonía dramática para el chico hambriento. Milagrosamente, tuvo la suerte de recibir su amada ración. Aunque no era un banquete gigantesco, bastaría para mantenerlo vivo durante aquellas intensas sesiones de entrenamiento. Aunque esa sopa seguía ardiendo como lava volcánica, el joven y caprichoso soldado no quiso esperar ni un segundito a que se enfriara, así que la probó con gran desesperación, solo para quemarse la boquita. Yu Fengcheng se acercó peligrosamente, regañándolo por sus desastrosos modales, burlándose porque parecía no haber probado bocado en varios días. Aunque apenas había llegado al infernal campamento el día anterior, el orgulloso niño rico no estaba dispuesto a tolerar semejante trato, especialmente ahora, cuando este apuesto e insufrible demonio interrumpía su único y sagrado desayuno, lanzándole crueles comentarios sarcásticos sobre su comportamiento. Al final, el molesto pero atractivo hombre se sentó juntito al protagonista, alegando cínicamente que solo deseaba cuidar de su adorable camarada, como si su oscuro y travieso corazón no tuviera malas intenciones. Pero sus verdaderos y perversos planes quedaron clarísimos mientras Yu Fengcheng hablaba. El descarado quería inspeccionar personalmente la quemadura en su boquita, súper curioso por ver si causó una herida grave. Además, se ofreció a curarle tiernamente aquella quemadura, un acto que volvió la candente situación en algo más enfurecedor. Como esto estaba lejísimos de ser una preocupación genuina por su lindo compañero, Shin Yu ya no pudo contener su ardiente furia. Él solo quería que aquellas vergonzosas humillaciones terminaran rapidísimo, pero ese atractivo rufián le dejó clarísimo que jamás se detendría, hasta que terminara el servicio militar, y para eso faltaban muchos años. Nuestro rebelde protagonista juró que haría hasta lo imposible para asegurar que terminaran en escuadrones totalmente diferentes. Pero a decir verdad, considerando sus cómicas diferencias de habilidad, era muy probable que eso pasara sin ningún esfuerzo. Sorpresivamente, otros soldados invadieron su mesa. Uno de ellos llevaba una gigantesca y deliciosa montaña de empanadillas, luciendo sumamente encantado por su increíble sabor. Presumía alegremente de su bestial apetito, devorándolas de 3 en 3. Curiosamente, a ninguno de los presentes le dieron ganas de burlarse. Aunque sus modales eran muchísimo más salvajes y peculiares que los del niño rico, un dulce soldado le aconsejó tiernamente que no se apresurara, asegurándole con cariño que tenían muchísimo tiempo para desayunar y que masticar despacito evitaría que se ahogara torpemente. Shin Yu, sin embargo, solo fulminaba a su guapo torturador, quien seguía sonriendo, planeando algo travieso, haciendo que nuestro chico se sintiera súper nervioso bajo sus constantes y perversas burlas. Resulta que el pícaro acosador había enredado sus largas piernas con las del chico, impidiéndole huir hacia otra mesa para escapar de la incómoda tensión. Y eso era exactamente lo que nuestro Shin Yu planeaba hacer. Incluso ya había levantado su bandeja, intentando liberarse desesperadamente de ese intenso agarre, pero fue forzado a bajarla.
En ese coqueto forcejeo perdió por completo el equilibrio y cayó, derramando su delicioso desayuno sobre su lindo uniforme. Una vez más, se quedó sin comer decentemente, conformándose con tragar poquita sopa hirviendo. Los demás espectadores no entendían para nada qué diablos había pasado, asumiendo que el pobre Shinju simplemente era torpe, algo medio cierto, pero que no justificaba todo. Esta vez no era su culpa. Uno de los soldados más dulces se ofreció románticamente a acompañarlo hasta sus dormitorios, notando con gran preocupación que esa comida hirviendo podría haber arruinado su atractivo uniforme e incluso dejarle dolorosas quemaduras. Shinju no quería lucir tan lamentable ni patético frente a todos sus compañeros, así que intentó levantarse solito con terquedad, rechazando esa dulce ayuda que tanto necesitaba.